Hola, buenos días. Bien, ya se ve. Bueno, primero es la primera vez que estoy en un cine dando una charla. La verdad es que resulta bastante raro. Así que perdonadme si hago cosas raras o digo alguna tontería, que no estoy muy acostumbrado a este tipo de atriles. De hecho, me parece más una rueda de prensa que otra cosa. Bueno, hoy he venido a hablaros un poco de la evolución que estamos teniendo actualmente alrededor de todo el mundo del cloud computing, que yo creo que tenemos todos más que asumido, que es lo que llamamos multicloud. Y esta mañana charlando con una compañera de comunicación y marketing y comentábamos que yo ayer hice 12 años en esta compañía, en T-Systems. Y la reflexión era algo así como, han cambiado muchas cosas, pero que tampoco han cambiado tanto. Y de hecho uno de los mensajes principales que me gustaría comentar hoy es, a pesar de que la tecnología ha cambiado mucho y las posibilidades que tenemos todos de hacer cosas de manera diferente, las bases siguen siendo las mismas. Las mismas son, desde el punto de vista de un departamento IT de una compañía, se enfrenta básicamente a los mismos retos que se podría haber enfrentado hace 10 años, lógicamente de una magnitud diferente, y realmente son distintos desde el punto de vista conceptual, pero en el fondo son los mismos. Y los mismos quiere decir, al final tengo que seguir evolucionando la manera de hacer las cosas desde el punto de vista IT, que cada vez está mucho más instaurado en las compañías que hace unos años y se utiliza para todo, y de hecho hay negocios que dependen absolutamente de la tecnología, digamos de la telemática, hay negocios que son puramente telemáticos, y la base sigue siendo esta: cómo evoluciono lo que yo tengo, cómo proveo el servicio con las herramientas que tengo a mi alrededor. Hace unos años hablábamos mucho, y de hecho aquí se habla de la evolución de data centers, sigue habiendo lo que llamamos colocation, cada vez hay menos porque se ha migrado hacia otro tipo de entornos, sigue habiendo data centers propietarios de clientes donde se plantean unas nuevas preguntas que antes no eran así, pero vuelvo a decir que el concepto es el mismo: cómo evoluciono lo que ya tengo para engancharme a lo que me están pidiendo ahora o ser capaz de dar respuesta a lo que me piden ahora, utilizando lo que está a mi disposición, que antes no existía y ahora sí. Pero vuelvo a lo mismo, la pregunta es exactamente la misma: ¿cómo afronto los nuevos retos que se me ponen encima de la mesa para el año que viene, pongamos? Lo hago en base a lo que tengo, no desperdicio dinero, por ejemplo, en caso de inversiones ya realizadas, cómo aprovecho la inversión realizada y cómo la integro con lo nuevo, cómo sigo siendo seguro, etcétera. La seguridad es un tema curioso, porque si esta charla fuese hace 3 o 4 años, vendría que deciros que tenemos un problema con cloud computing alrededor de la seguridad y la concepción que tenemos de esto. Esto actualmente ha cambiado. De hecho, parece que el cloud público ya da mucho menos miedo, tanto porque nos hemos acostumbrado y, digamos, la percepción del riesgo de seguridad alrededor del cloud público no es el mismo que hace 3 o 4 años, pero también es verdad que los fabricantes han evolucionado. Un caso claro, y de hecho lo comentaré luego un poco más adelante en alguna slide, es vendors clásicos de licenciamiento de software, como puede ser el caso de Microsoft, pues lo que hace es llegar a acuerdos con proveedores europeos para evitar uno de los puntos típicos de seguridad de hace 3 o 4 años, como era la Patriot Act. De hecho, hace 3 o 4 años yo os diría, no contratéis con empresas norteamericanas, hacedlo con una empresa alemana como es la nuestra, porque estamos regidos bajo la ley europea de protección de datos. Actualmente, empresas como Microsoft ya están bajo esa ley europea. De hecho, básicamente lo que han hecho, y muy simplificado, es un acuerdo con nosotros para colocar o hostear su Microsoft Azure en nuestros data centers de Alemania, y con esto nosotros les protegemos contra la ley a base de un acuerdo de lo que llamamos Data Trustee, y así hacer más segura la nube pública, desde el punto de vista normativo en este caso. El resto de medidas de seguridad son los estándares de Microsoft. Entonces, esa percepción que tenemos ha ido cambiando, ha ido permitiendo la implantación de nuevas soluciones y que las veamos como mucho más normales, y de hecho ya están bastante implantadas en este país. Pero ahora nos enfrentamos al siguiente reto, que es cómo, con lo que tengo encima de la mesa, y hablo ahí en la slide, comento casos como qué pasa con la globalización, otro tipo de geografías que hasta ahora no estaba tratando, cómo permito a mis líneas de negocio que contraten servicios de manera segura e integrada dentro de lo que es un governance normal y estándar en un departamento IT, cómo hago todo esto en el entorno tan variopinto que tenemos actualmente. Bien, aquí me he permitido montar una especie de cuadro de lo que muchos analistas dan ahora mismo por llamar las 2 velocidades de IT, la clásica y la nueva,
o también he oído por ahí o he visto en algún informe que hablan de Bimodal IT, modo 1 que es el clásico, el modo 2 es el nuevo. Y aquí viene un poco la pregunta que nos hacemos todos antes de empezar a hablar de tecnología, que es qué es lo que necesito y por lo que quiero conseguir. De hecho, es la gran pregunta clave. ¿Qué quiero conseguir con todo esto? Porque al final, y eso puede sonar echar piedras contra mi tejado, al final viene la decisión tecnológica o la decisión del proveedor. Si empezamos hablando de tecnología o de proveedor o de modelo de cloud que necesito, nos estamos saltando un paso, que es el primero. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué objetivo estoy persiguiendo? Y a partir de ahí hacer el resto de preguntas hasta llegar a la decisión del proveedor o la tecnología que quiera utilizar. El primer punto es muy básico. Estoy buscando seguridad, y cuando hablo de seguridad hablo de fiabilidad de los sistemas y ser predecible en mis costes, predecible en mi modo de operación y que sea, digamos, totalmente, y voy a utilizar la palabra que no es seguridad como ciberseguridad, sino seguridad en cuanto a safety, como dicen los americanos. Es esto lo que estoy buscando, mantengamos un modelo clásico. Que el modelo clásico puede estar sustentado en un outsourcer o en una cloud privada, no tiene por qué no ser cloud, pero sí que necesitamos un tipo de modelo de servicio que está mucho más arraigado en lo que son los servicios como los veníamos entendiendo hasta ahora. SLAs, ITIL, 24/7, sistemas de monitorización complejos, etc. Ahora, esto lo que no es flexible, ni rápido, ni nos va a permitir posiblemente ser lo suficientemente ágiles de lo que nos están demandando ahora mismo en otros ámbitos de actuación. Para eso está el segundo modo de IT o la nueva IT, que básicamente no tiene, digámoslo así, no tiene reglas preestablecidas, se van construyendo sobre la marcha, incluso los métodos de gestión se construirán sobre la marcha y irán evolucionando, al igual que el método de contratación, porque suele ser asociado a lo que conocemos como pago por uso, muy asociado al software as a service, más que otro tipo de tecnología o incluso al IaaS. PaaS ya sabemos que está un poco más retrasado, pero sí que tiene unos requisitos distintos, tiene una dinámica diferente, pero también tiene, digamos, una problemática distinta. Y entre todo lo que venimos a hablar hoy aquí es y cómo engancho esto con mi IT clásica. Perdón. Bien. He basado esto en 4 pilares. El primero puede que suene muy poco a lo que es un entorno multicloud, que es como es el puesto de trabajo, pero al final son los 4 pilares en los que estamos sustentando nuestra IT. Bien, puesto de trabajo. ¿Cómo hago para evolucionar nuestros entornos para ser compatible o dar soporte a los requisitos nuevos que tengo por parte de los usuarios y de la compañía? El segundo son las aplicaciones. Bien, ¿qué hago con mis aplicaciones legacy? O llamémosle legacy, y cómo hago, si lo necesito, cómo hago para evolucionarlas. A lo mejor no necesito hacerla. De hecho, uno de los proyectos clásicos que T-Systems lleva a cabo nos vienen a dar a entender que el 80% de las aplicaciones sí que son transformables o requieren transformación o es interesante hacer una transformación para llevarlos a otro tipo de modelo, léase cloud, mientras que un 20% o no merece la pena porque es muy caro o no ganaríamos nada llevándolos a otro tipo de entorno o simplemente no se puede hacer. Pues por los métodos de programación que se utilizasen antaño o simplemente porque el cambio tecnológico que tiene que sustentar esto por debajo es demasiado caro. El siguiente punto son las infraestructuras. Bueno, cloud privado, cloud computing, compra de hardware y software y autooperación. Y, sobre todo, cómo integro la inversión ya realizada. ¿Soy capaz de seguir manteniendo un retorno de la inversión de lo que ya tengo en legacy o no soy capaz de hacerlo? ¿O tengo que tirarlo todo o traspasárselo a un proveedor? Etcétera. Estas son las preguntas que tenemos que responder. Y, por último, las comunicaciones. Las comunicaciones, si bien son un punto clave en lo que ha sido la evolución de cloud computing y yo creo que toda la movilidad en general que entendemos actualmente, siguen siendo, si bien, y que se me entienda bien, son un enabler, pero al mismo tiempo son un stopper. Son cada vez más baratas, cada vez son más potentes, pero no están siendo lo suficientemente baratas y potentes como para que permitamos un modelo, digámoslo, cloud computing extremo, por ejemplo, a nivel mundial, en según qué tipo de aplicaciones. En nuestro caso, lo que hacemos es tenemos data centers sincronizados a lo largo del planeta, básicamente lo que sería APAC, EMEA y Estados Unidos. Por ejemplo, Sudáfrica también tenemos sus propias infraestructuras para dar soporte al mercado sudafricano por un tema tan simple como la distancia y los delays de las comunicaciones. Todos sabemos que, si bien el concepto cloud computing es muy sencillo y creo que es muy atractivo, la realidad de la vida te dice que la distancia sigue siendo un stopper. Y para esto las comunicaciones nos lo están permitiendo, pero tampoco nos están dejando
avanzar todo lo que quisiéramos en el tiempo que quisiéramos. Abajo he puesto unos cuadros que os sonarán a todos de siempre. De hecho, es que, por eso digo que no ha cambiado nada realmente en el concepto general, que es, antes de hablar de tecnología y de cómo lo voy a abordar, tengo que hacerme las preguntas clásicas de qué es lo que necesito hacer y qué objetivos estoy persiguiendo, y en esto, por supuesto, establecer prioridades, qué alternativas tengo, proveedores, etcétera, y luego tomar una decisión estratégica, que es, si decido que voy a hacer las cosas de una manera porque cumplen mis objetivos, tendré que seguir un plan de ruta para llegar a ese objetivo, que puede que sea a corto plazo, medio plazo o largo plazo, pero tengo que tomar las decisiones previas antes de lanzarme a esto. Cosa que, por ejemplo, estamos viendo en el mercado español, hace 2 años nadie utilizaba, bueno, nadie, las grandes compañías no utilizaban nube pública. Imposible. De repente, un año después, todo el mundo lo utiliza y en toneladas. ¿Qué ha pasado? ¿De repente se ha lanzado nube pública? No, la tenían ya, solo que no lo estaban contando. Y ahora entendemos, y ahora tenemos el siguiente problema, que es, vale, ¿y cómo integro todo esto? Vamos por partes. El puesto de trabajo. En el puesto de trabajo estamos teniendo un problema histórico que ya se repitió con la telefonía IP hace unos años y nos está pasando lo mismo aquí, que es las nuevas tecnologías no son capaces, no, lo voy a reformular, los proveedores y los vendors no somos capaces de buscar la solución exacta que cumpla todo lo que estamos diciendo que va a cumplir. Léase, te doy nuevas funcionalidades, en este caso yo hablo de la virtualización del puesto de trabajo, te va a salir más barato, te va a servir para cualquier tipo de usuario, etcétera, etcétera. Y esto no se está cumpliendo. Digo lo mismo que la telefonía IP porque decíamos lo mismo hace 10 años. La telefonía IP va a sustituir a la telefonía analógica porque va a ser más barato. Mentira, no era más barato. De hecho, tardó en implantarse porque es que no era más barato. Hasta que tardamos en darnos cuenta que el asunto no era que fuese más barato, es que te permitía hacer otras cosas al mismo precio o incluso más caro. Pues es lo que pasa con la virtualización, exactamente igual. No sirve para cualquier cosa, que es algo que hemos venido vendiendo durante años, y yo creo que en los últimos 2 años ya no es así, y nos hemos dado cuenta que sirve perfectamente para ciertos nichos. Algunos fabricantes bien conocidos de aplicaciones virtualizadas lo tienen muy claro y han ido vendiendo ese tipo de virtualización y está funcionando perfectamente en los entornos en los que es correcto. Mientras que otro tipo de entidades, y estoy pensando en la macrovirtualización de puesto de usuario que han hecho las entidades bancarias en los últimos 5 o 6 años, no son del todo exitosas. ¿Por qué? Porque es que no vale para todo, los costes ocultos que se han encontrado en base a comunicaciones eran muy grandes, y vuelvo al punto de las comunicaciones, a tal punto de tener que montar servidores intermedios en las propias oficinas en caso que tengas virtualizado un puesto de trabajo de oficina, más la integración de periféricos, etcétera. Ha habido un mito o una sobreventa alrededor de la virtualización que nos ha llevado al punto que estamos ahora, en que grandes entidades lo que deciden es, mantengo un puesto clásico, me compro 25.000 laptops y sigo operando como hasta ahora hasta que tenga una solución mucho mejor. Y sinceramente es perfectamente válida. Mientras cubra tus necesidades, estés cumpliendo tu objetivo y, digamos, desde el punto de vista económico te sea rentable, ¿por qué no? Que a lo mejor estás perdiendo por otro lado y ese es el balance que tienes en donde se tiene que tomar la decisión, pierdes en otro lado en cuanto, por ejemplo, movilidad, integración de aplicaciones, etcétera, pues vale, es una decisión que se tiene que tomar. Luego, una vez tomada la decisión, vuelvo a repetir, se llega a la tecnología, a los proveedores y a la operación clásica. Desde T-Systems lo que promulgamos, y vuelvo a decir lo mismo, no vale para todo tipo de compañías, es lo que llamamos Digital Workplace, o nuestro nombre de marca es Dynamic Workplace, según el cual proveemos un entorno de trabajo para el puesto de usuario unificado desde el punto de vista visual y funcionalidades básicas para los clientes y que vale para cualquier tipo de entorno o cualquier tipo de necesidad. Léase desde clientes móviles, clientes totalmente virtualizados, clientes que no necesitan ningún tipo de virtualización y pueden trabajar desde su puesto de usuario de manera habitual como hasta ahora, pero lo que hacemos es una estandarización. La estandarización permite 3 cosas. Primero, parte de la estandarización es el autoservicio. Le cedemos parte del control al usuario en el que puede autoservirse servicios. Por supuesto, homologados por parte del departamento IT, la compañía, costes, etcétera, etcétera, pero sí puede autoproveerse servicios en base a un portal. Esto lo que nos lleva es a reducción de costes. Segundo punto que nos lleva es control. Evitamos, o en la medida de lo posible, la instalación de softwares no corporativos. También evitamos lo que ahora está muy de moda, el data loss prevention. Somos capaces de evitar la fuga de datos porque los datos se guardan de manera centralizada, etcétera.
Luego hay una serie de servicios adicionales en base a lo que cada uno de los usuarios requerirá, como puede ser, lo veis a la parte de la derecha, si es un usuario móvil, se le puede proveer con servicios específicos de movilidad, y también si es un usuario que normalmente trabaja offline, hay un paquete de sincronización para trabajo offline y trabajo online para que no se pierdan los datos y pueda trabajar de manera exactamente igual. Y por último hay una parte que sí que engancha con lo que llamamos cloud computing habitualmente, con lo que sería un paquete de colaboración. De hecho, dentro de lo que sería el escritorio de usuario puede ver aplicaciones corporativas virtualizadas dentro del propio escritorio y son gestionadas centralmente. Entre ellos, aplicaciones propias, que puede ser de cliente, algo tan simple como lanzar una aplicación y ya está, en cliente-servidor, como puede ser una aplicación nube, en el caso clásico, y yo creo que está bastante extendido actualmente, como es el Office 365 de Microsoft. Esto, de todas maneras, no deja de ser una aproximación. ¿Es única, válida y cubre absolutamente todos los escenarios? Realmente no. Sí que es verdad que hay escenarios en los que esto no lo cubre. Puede ser, por ejemplo, casos de soporte remoto en localizaciones con muy poca población. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, Oriente Medio. Una empresa que pueda tener personal desplazado en Oriente Medio para una obra pública, por ejemplo, tendrá un problema de comunicaciones igualmente. Antes hablaba de la parte de delays. Este tipo de soluciones son complicadas que funcionen si las comunicaciones no son realmente buenas. Bien, me paso al segundo punto, que es la transformación de aplicaciones. Una de las cosas que nos estamos encontrando cada vez más es, si bien todos entendemos que hay aplicaciones nativas cloud, todo tipo de SaaS y PaaS más que conocido, o entornos de programación que son directamente exportables a la nube, porque ya están los fabricantes pensando en ello, sí que hay un montón, y cada vez más se sale más a la luz, aplicaciones legacy que funcionan en entornos, vamos a decirlo, físicos o on-premise en casa de cliente o en un tercero, que están totalmente asociados al hardware que tienen debajo y que no son fácilmente llevables a la nube, tanto por funcionalidades, bueno, por método de programación que tiene detrás, con lo que no es compatible posiblemente con la virtualización y automatización que propone un sistema cloud computing, como la parte de pago por uso o flexibilidad que se le está requiriendo a este tipo de plataformas. Normalmente estamos hablando de plataformas que hemos ido comprando con los años en formato de licenciamiento o por pago por usuario, por pago por concurrencia, que o los fabricantes no quieren que cambie ese método y sea mucho más flexible, o simplemente no se puede hacer. Bueno, pues para esto lo que normalmente se suele hacer es un proyecto de estudio y transformación de aplicaciones. ¿En qué consiste esto? Esto consiste, en nuestro caso, que no somos el único que lo hace, en una metodología, nosotros le llamamos Cloudifier, en el que se analizan las aplicaciones, los objetivos que se quieren, al igual que comentábamos antes, que se quiere conseguir con esto, y se hace básicamente un business case. Uno, un plan de transformación y transición a lo que sería un sistema cloud, que puede ser público o privado, de T-Systems o de cualquier otro, mejor de T-Systems, claro, funcionará mejor, pero la parte interesante es la parte del TCO. Y aquí es donde antes hablaba del 80-20 que nos estamos encontrando. Uno, ¿es viable hacer esta transformación? Conceptualmente a todos nos sale que viable pues puede ser cualquier tipo de transformación que podamos tener en una aplicación. El segundo punto es si realmente merece la pena, tanto por el ciclo de vida de la aplicación, si realmente esta compañía que lo está demandando quiere mantenerlo durante mucho tiempo, está pensando en migrarla. Dos, si le merece la pena migrarla directamente por el coste que tiene de mantenimiento de esa aplicación o por el coste de transformación. Y tres, es que a lo mejor no se quiere cambiar. Y lo que se quiere mantener es un sistema que ya funciona porque funciona para lo que se está pidiendo, los costes son asumibles versus lo que sería una transformación y se decide no cambiar. Pues se decide no cambiar. Y no pasaría nada. De hecho, aquí entraríamos en lo que sería una gestión híbrida. Tanto con un entorno multicloud, que hablaré ahora mismo cómo lo conceptualizamos desde T-Systems, o digamos, IT separadas. Antes hablaba de la nueva IT y la clásica IT. Esto entraría dentro del concepto de clásica IT. Me fui para adelante, disculpad. He debido ser yo. Bien. El tercer pilar es la nube, directamente, infraestructuras. No voy a hablar aquí de los tipos de nube, que los sabemos todos, ni si uno es mejor o es peor. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su mercado. Hay fabricantes totalmente consolidados, hay otros emergentes.
Bueno, creo que en los próximos años veremos de todo. No tengo muy claro, sinceramente, por dónde va a ir esto, si va a haber una consolidación de fabricantes o no, si es verdad lo que dicen los analistas, que la nube pública se la van a quedar 3 fabricantes y el resto la abandonaremos. Por ejemplo, T-Systems hace 2 años, no miento, hace un año, hemos abierto una nube pública, le llamamos Open Telecom Cloud, basada en OpenStack. De hecho, desde el punto de vista analista, esto es un error, que es cómo un operador de telecomunicaciones a estas alturas abre una nube pública, si justo lo que se está haciendo en el sector americano es cerrarlas, o traspasarlas, o venderlas, o descontinuarlas. Bueno, pues nosotros como vendor europeo, como integrador europeo, pensamos que sí que hay un hueco para OpenStack, que hasta ahora no había nubes públicas alrededor de esta tecnología o este paradigma. Sí creemos que podemos dar un valor, uno desde el punto de vista de seguridad, vuelvo a decir, somos un fabricante o un integrado europeo y estamos dentro del marco legal europeo en cuanto a protección de datos. Y sí creemos, dentro de este entorno híbrido, que complementa nuestro portfolio de soluciones, hasta ahora orientados a la nube privada, con el resto de fabricantes que también manejamos. Y aquí mencionaros que, antes lo decía, Microsoft tiene su nuevo nodo, lo que le llaman la German Cloud, en nuestros data centers, y tenemos un contacto con ellos, según el cual la gestión de los datos de los clientes de Microsoft de Azure Germany los gestiona T-Systems bajo un contrato A3 con Microsoft y con el cliente, y los custodias de Systems, y Microsoft no puede acceder a ellos, ni digamos autoridades que pudieran requerirlo en base a las leyes norteamericanas no pueden acceder a esos datos. También los nodos de Salesforce europeos están en data centers de Alemania por la misma razón, con lo que los vendors se han ido moviendo en materia de seguridad, como comentaba al principio, y T-Systems lo que está haciendo es, aparte de este tipo de acuerdos que tenemos con ellos, tenemos un acuerdo parecido con Cisco también, es montar un entorno multicloud en base a todas las posibilidades que nos da el mercado o con quien hemos llegado a un acuerdo. Con Amazon no tenemos un acuerdo a día de hoy, de hecho en el pasado se intentó y estuvo a punto de cerrarse, pero no hay un acuerdo para tener algo parecido con ellos, pero sí que básicamente lo tenemos integrado desde el punto de vista gestión, pero no los tenemos alojados en nuestros data centers ni le estamos proveyendo seguridad alrededor de esto. Bien, dentro de este ecosistema lo que T-Systems propone es tratar a todos los proveedores de cloud desde el punto de vista gestión e integración por igual. No debería haber ninguna diferencia entre la gestión, provisión, operación y gestión en general de Amazon Web Services, de Microsoft Azure, Open Telecom Cloud o la cloud privada de un cliente o legacy privado de un cliente. Conceptualmente debería ser lo mismo. Ya sabemos que por debajo, si bajamos 2 o 3 capas por debajo, no se parece ni en pintura una cosa con la otra. Pero el concepto tiene que ser el mismo. Es, ¿por qué no creamos una capa de gestión por encima que le demos al cliente unas herramientas lo más simplificadas posibles que le permitan gestionarlo todo de la misma manera? Bueno, pues todo esto es lo que conforma nuestra suite de gestión multicloud, que básicamente son 3 pilares que os cuento ahora. Disculpadme un segundo, que no sé cómo voy de tiempo y me pierdo. Vale. Me quedan 7 minutos. El primero, Cloud Broker. Hemos hablado de brokering y esta mañana leí un papel de Gartner en donde hablaba de Cloud Service Broker, que es un punto más allá, que no es solo la gestión tecnológica de diferentes nubes y la integración de lo que serían workloads de una nube a otra y el permitir decidir y cambiar cargas de trabajo de una nube a otra de manera sencilla, que básicamente es lo que estoy contando en esta slide. Tenemos un motor de brokering, según el cual, con unas reglas de decisión predefinidas por el cliente, puede chequear las diferentes opciones que tenga pensadas para mover cargas de trabajo y hacerlo. Esto está pensado sobre todo para IaaS, porque es donde es más simple hacer esto. Si nos vamos a SaaS, actualmente no lo hacemos. De hecho, dudo que nadie lo esté haciendo actualmente porque es bastante más complejo que decirlo a un golpe de ratón. Lo que Gartner decía, y es bastante interesante, es esto le mete una capa más, que de hecho es lo que nosotros también estamos haciendo, que es toda la parte de gestión sobre este tipo de entornos. No solo daros el motor o dar el motor a través de un portal en el que un cliente con el ratón pueda mover cargas, sino además dar una gestión por detrás para que el cliente tampoco se tenga que preocupar de esta gestión. Esto no deja de ser servicios gestionados, hasta que actualmente hacíamos sobre servicios clásicos, hosting, outsourcing, llamadle como queráis, solo que evolucionados a los sistemas cloud. Desde el punto de vista de gran empresa,
muchas de ellas no tienen un problema porque tienen un departamento muy grande para hacer esto, pero sí en el mercado español se está viendo cada vez más demanda de gestión de sistemas cloud de cualquier tipo. La segunda pieza es lo que llamamos Integration Center, Cloud Integration Center. Esta es una arquitectura de muy alto nivel de ¿qué quiere decir esto? Básicamente, y por simplificarlo mucho, se trata de proveer al cliente de un portal de servicios cloud predefinidos. Con él es un catálogo de servicios para que puedan ser provisionados y gestionados de manera simple. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos estar definiendo 20 servicios diferentes sobre Amazon, sobre Azure, sobre Nube T-Systems o sobre sistemas del cliente, y si somos capaces de engancharlo, todo dependerá de las herramientas que tengamos a nuestra disposición para enganchar el legacy, y de manera simple, con un portal, sean capaces de provisionar servicios de manera automática, sin tener que, digamos, ir levantando virtual machines, etcétera, sino que toda la capa hacia abajo tecnológica se hace de manera automática, porque viene predefinida. Esto es muy interesante, sobre todo, desde el punto de vista de líneas de negocio. Si tenemos un grupo empresarial que cuenta con 4, 5 o 25 compañías diferentes que hacen uso de Salesforce, por ejemplo, ¿por qué no les proveemos de un punto central para petición de servicios sobre Salesforce que sea controlado desde nuestro IT? Con lo que estaríamos evitando el problema, o en parte paliando el problema de Shadow IT. Pues esto es lo que se basa el Cloud Integration Center. Además, lleva asociado lo que serían los servicios, si se quiere, no es obligatorio, de gestión de la propia nube, como comentaba antes, de los servicios de la nube. Al final, una nube pública, si estamos comprando un servidor, lo tendremos que gestionar exactamente igual que si lo tenemos en nuestro data center. Hay un montón de cosas que ya hace el propio fabricante, como puede ser el parcheado, el antivirus, etcétera, de los sistemas operativos o de la base de datos y todo esto, pero el resto hay que manejarlo exactamente igual, sobre todo si estamos hablando de sitios tipo Amazon Web Services, donde la verdad es que vienen, y permitidme la expresión, bastante pelados en cuanto a servicios de gestión. Luego hay un punto importante que normalmente se suele olvidar, y nosotros hemos ido solventando en los últimos tiempos, que son los ¿qué pasa con los datos? Al final tenemos, y me gusta mucho la siguiente slide, esta, en la que tenemos una maraña de flujos de información entre diferentes herramientas bastante grande. En el caso que sean herramientas que no se hablan entre sí, pues no es un problema, pero como sí sean herramientas que se hablan entre sí, sí que lo es. Pongamos un caso. Tenemos el clásico caso de recursos humanos, en donde tienen diferentes bases de datos en base a resource management, por un lado, donde, por ejemplo, pueden tener los currículos, experiencia y certificaciones de las personas. Luego tenemos el típico Success Factor, en donde estamos integrando pues, la parte de formación, no sé, performance management, etcétera. Y luego tenemos otro módulo de SAP para la gestión de approvals, de workflows, de viajes, etcétera. Y resulta que tenemos los datos en 3 sitios distintos y tenemos que estar duplicando los datos. Y eso hablando a lo mejor del mismo fabricante. Ya no digo si estamos hablando de múltiples fabricantes en casa del propio cliente, como puede ser en nubes de terceros. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Nos vamos a pasar toda la vida duplicándolos, integrándolos, sincronizándolos? Pues no. Lo que proponemos es un servicio, en nuestro caso llamamos Data Orchestration as a Service, en el que los datos son compartidos de manera, porque son, digamos, maquetados y predefinidas unas reglas entre las diferentes aplicaciones de cómo tienen que ser usados entre ellas, y se sincronizan de manera online. La idea es intentar paliar este tipo de repetición y sobre todo inconsistencia de los datos, y yo creo que el ciclo de vida de estos datos suele ser bastante molesto, y bueno, yo soy, como todos vosotros, de una compañía en donde estas cosas siguen pasando a pesar de toda la tecnología que tenemos, y es bastante farragoso, pero sí que es verdad que cada vez la tecnología avanza más y en esto sí que podemos dar una solución de manera fácil. Sí que es verdad que, y sinceramente, no se está afrontando este tipo de proyectos o no lo estamos viendo de manera masiva todavía, pero creemos que en el próximo año, 2 años, efectivamente con la erupción de las nubes híbridas, esto se va a volver a poner de manifiesto, al igual que la gestión de entornos multicloud, y deberíamos empezar a tener proyectos encima de la mesa pensando en este tipo de formato. Y por último, me gustaría hablar de un tema que siempre nos olvidamos, que es el acceso unificado. Hemos ido evolucionando los sistemas al single sign-on.
que ya fue sinceramente una revolución tremenda no tener que aprendernos 6 passwords diferentes por los tipos de sistemas que tenemos en la casa. Bueno, pues ahora esto lo extendemos hacia afuera y me vuelvo, que me sirve de ejemplo la slide anterior, a tener múltiples servicios externalizados, muchos en tipo SaaS, otros en tipo PaaS o IaaS, o a la propia casa. ¿Cómo gestionamos ese tipo de identidad? Porque el single sign-on, la verdad es que viene limitado sobre todo por el perímetro de los sistemas propios, pero cómo hago esto extendible hacia una nube fuera y mantengo una consistencia de la seguridad más allá de mis fronteras. Para eso están los sistemas de acceso unificado, que básicamente lo que propone, y perdonad porque ahí hay un gazapo en inglés a la izquierda, sí, es a mi izquierda, de la mala traducción que hice corriendo, lo que propone es una gestión de identidades digital a través de todo tipo de plataformas corporativas como tenemos todos, tanto dentro como fuera. No deja de ser, y permitidme que diga así, una extensión del single sign-on, solo que bastante más sofisticado. La verdad es que es curioso porque a nivel de usuario privado, y yo lo descubrí hace unos meses con mis hijos, resulta que los fabricantes de antivirus ya te proporcionan esto a nivel particular. Y la verdad es que funcionan bastante bien. Yo utilizo el de McAfee y funciona bien. Pero a nivel corporativo esto no lo estamos utilizando. Y de hecho seguimos manteniendo diferentes passwords, internamente cada vez menos, pero externamente no hay ningún tipo, no estamos viendo casi ningún tipo de integración ni proyectos de integración en el mercado. Y la verdad es que es bastante interesante y, de nuevo, al igual que el punto anterior, se va a extender bastante rápido en los próximos años. Y esto es lo que os quería contar hoy. Una visión general de cómo desde T-Systems vemos la gestión del entorno multicloud, qué tipo de pilares nos hace falta abordar. No he hablado en ningún momento de las comunicaciones, que la iba a incluir, pero creo que sale un poco del ámbito de lo que estamos hablando y me encantaría, pues, si tenéis alguna opinión o pregunta, pues responderlas. En las ruedas de prensa del señor Rajoy le machacan más. ¿No? Bueno, pues nada, agradeceros mucho vuestra atención y desearos que paséis un buen día.